Mónica, Hola, por buen día. acompañarnos Buen esta día, Mónica. mañana. Y justo estábamos hablando de la justicia y el género, ¿no? Los dichos de Balbi en Radio Sarandí. ¿Cómo valorás vos el manejo que hace la justicia en causas, por ejemplo, como la de Operación Océano, ¿no? Donde a veces uno tiene la sensación de que se está revictimizando a las víctimas mujeres, ¿no? ¿Cuál es tu percepción? Sí, yo no escuché las declaraciones del doctor Balbi, pero podría hablar en términos generales sobre el tema. Los que sabemos, los que pasamos algún día por la Facultad de Derecho, lo primero que se nos dice es que los operadores de la justicia de todos los lados son personas que tienen los mismos prejuicios y los mismos, el mismo acervo cultural y el mismo bagaje que los ciudadanos que están en la misma comunidad. Entonces, muchas veces, si bien hay una preparación profesional para separarse de eso, para tratar de entender a todas las partes y juzgar de acuerdo a derecho con la mayor ecuanimidad posible, es evidente en estos temas donde la cultura, los prejuicios, las creencias, lo ideológico en el sentido más amplio, hasta lo religioso, está tan metido en cada persona, en su subjetividad, Los mandatos en lo culturales, cultural, ¿no? en el contexto del que viene. Es muy difícil a veces desprenderse de eso y entonces se incurre yo no sé si decirlo en injusticias, pero creo que sí. En preconceptos, ¿no? Que encaminan la investigación de repente por otro lado sin atender otros aspectos. En ese sentido, los juzgados especializados de violencia de género, ¿no? que se han defendido tanto incluso por parte de la vicepresidenta de la República, se aseguraron los recursos para su instalación. Quizá esta sea una herramienta importante para trabajar en ese sentido, ¿no? Sí, en la ley de violencia de género que se estuvo trabajando durante muchos años, que fue una construcción bastante negociada y conversada y estudiada y sobre todo trabajada en función del derecho comparado. No es una cosa que se le ocurrió a 4 o 5 activistas o legisladoras de un día para el otro porque se sentaron a darse manija, como se dice usualmente. Esto es una tendencia en el derecho internacional, los estados modernos tienen este tipo de leyes, que el espíritu es darle tratamiento judicial, pero no solamente tratamiento judicial, a un problema complejo. El problema de la violencia de género no está, no es parte de ese panorama de la delincuencia común. Hay que considerarlo, tratarlo y manejarlo desde el punto de vista judicial, médico, de la educación y sobre todo de la protección social, porque acá la víctima importa mucho, siempre importa, pero en este tema viene como muy de los dos lados. Es necesario que las respuestas sean múltiples y sean complejas, y la ley trata de recoger toda esa tendencia en el mundo, de cómo se manejan estos temas. ¿Sabemos cuándo arrancan estos juzgados especializados? Porque mucho se ha hablado, ya está La Plata, pero... Sí, nos dimos en las conversaciones que tuvimos con el presidente de la Suprema Corte, tanto la vicepresidenta con la bancada parlamentaria, como después nosotras, desde mujeres que también nos reunimos, nos dimos el mes de febrero para poder apoyar a la Suprema Corte a resolver algunas dificultades que tenían para poder instalar los juzgados. Voy a tener entrevistas con uno de los intendentes la semana que viene y sé que la vicepresidenta tuvo conversaciones para resolver sobre todo el aspecto locativo. De todas maneras, el presupuesto se dio, nosotros estamos tratando de colaborar un poco más en este proceso, pero los juzgados se van a instalar. En este proceso también hay preconceptos, esto del mandato cultural que hablabas recién, ¿no? El que haya costado tanto,
que el sistema político en su conjunto entienda la urgencia que tiene el abordaje de este tema? Sí, sí, sin duda. Estas cosas en temas de género me parece que se conquistan espacios y se conquista, sobre todo, se va logrando un cambio cultural cuando, después de mucho tiempo de dar la pelea en la comunicación, donde todos tenemos que reaprender determinadas ideas que tenemos. Y también navegar entre las posiciones más radicales, que no creo que ayuden al cambio cultural, que a veces nos hacen ir un poquito para atrás en determinados sentidos, radicales para un lado y radicales para el otro. Justamente en ese sentido, quería preguntarte, Mónica, uno de los dichos de Balbi en Sarandí es el siguiente: hoy es más sencillo encarcelar a una persona acusada de un presunto delito de abuso sexual que absolverlo, porque hay un grupo de presión muy importante a nivel social. ¿Crees que es así? ¿Crees que hay un grupo...? No es a eso a lo que me refería, digamos. Bueno, pero a veces esos radicalismos hacen presión social y estos son los dichos de Balbi. Sí. En referencia a los dichos, ¿cuál es tu mirada? No, en eso yo no estoy nada de acuerdo. Si tú le vas a preguntar a las cientos de niñas, adolescentes y niños que están sufriendo abuso hoy, en este momento que nosotros estamos acá, sobre todo en el interior del país, donde esto está tan naturalizado, a las cientos de mujeres, el sistema de respuesta en violencia del Instituto de las Mujeres atiende a 3.500 mujeres por año. A esas mujeres que están en el interior del país y que van a pedir ayuda y tienen que esperar un ómnibus durante horas para que la lleve a la capital a ver a la abogada o al asistente social, y después de noche tiene que esperar a ese ómnibus para que vuelva, para que la lleve a su pueblo, y tiene que ocuparse de ocultarle a su pareja y al entorno social donde está, que está denunciando violencia de género hacia ella y sus hijos, y que tiene que esperar meses para que le den una audiencia, y que después no necesariamente a ese hombre le van a poner un atobillero, lo van a poner preso cuando cometió hechos tremendos hacia su propia familia. Yo creo que sería una falta de respeto decir que en ese caso es tan fácil encarcelar a un agresor. Me parece que no es tan así. Me parece que puede haber un caso en miles de los que suceden donde es mentira, donde se hacen denuncias para chantajear al otro. Y de ese caso se están agarrando muchos miserables para decir, no estoy hablando del doctor Balbi, sino de muchos miserables que vemos en las redes todos los días, para burlarse del tema o para decir, ahora decís cualquier cosa y llevan preso a una persona. No, eso no es así. Creo que en realidad el peso real es el de la gran sensibilidad. Igual, a mi criterio, me parece que aunque hubiera una presión social, no la veo mal dada lo dedicado del tema, por claro, decirlo de lo que alguna decía manera, es que muchas veces se mueve la aguja, digamos, según lo que es la temperatura de la presión social. Lo que pasa es que fueron muchos siglos, mirar al costado, con la pata abajo de la cabeza, claro, para todas las víctimas, Mónica, que podían denunciar algo, tanto acoso como abuso, acoso en el lugar de trabajo, violaciones en los lugares de trabajo, lo supimos hace poco en el ámbito de la salud pública, torturas. Hay cientos de mujeres que viven en Uruguay bajo tortura por su propia pareja y tienen terror de denunciar. ¿Y por qué todavía hay una negación en eso? ¿Qué nos falta como sociedad para educar de una manera más profunda? Porque a veces las mujeres damos testimonio y ni siquiera con el testimonio alcanza. Mira, que estemos acá hablando de eso es un granito de arena. Mañana va a ser otro. Y así, hace 30 años, cuando yo escribí mi primera nota sobre violencia doméstica, con Daniel nos conocemos de esa época, cubríamos áreas de salud los dos. Fui a una comisaría a hablar con el comisario sobre el tema y el comisario me dijo, pero señora, no jorobe más con eso, pobre hombre, él llega cansado, le sirven la sopa fría. Y bueno, ¿qué va a hacer? Algún sopapo se nos ha escapado a todos. Claro. Y en la redacción hacían bromas con eso, ¿no? Que además son bromas muy graciosas, muy ocurrentes.
y hasta uno se divierte. Ahora, hoy eso, un comisario que dice eso va preso y seguramente pierde su cargo, y en una redacción mis compañeros no sé si se animarían a hacer estos chistes. Sí, bueno, que son graciosos en otro contexto. Hay niveles de naturalización, ¿no? Porque claro, depende de la región del país también, ¿no? El interior profundo, Mónica, es distinto también en ese sentido. Yo creo que se conquistó muchísimo, que en esa diferencia te das cuenta que se avanzó. Lo que pasa es que se avanzó de muy atrás. Yo te quería preguntar si atrás. las estrategias de política nacionales de género, que las acabás de presentar en el Parlamento, de hecho ahí también hubo un reclamo de la bancada bicameral Frente Amplista femenina resolvieron no participar. Pero primero te quería preguntar si en ese sentido todo lo que es el programa trabaja para el achicamiento de estas brechas, es decir, todo lo que venimos hablando, ¿no? Si hay una justicia para hombres o para mujeres, el trato, la brecha salarial, es decir, ¿hacia dónde apuntan estas políticas que se trazaron en este periodo? Sí. Son 4 líneas centrales en el proyecto para todo el periodo. La primera, que es lamentablemente la que nos tenemos que seguir centrando, es en la respuesta en violencia de género. El Instituto de las Mujeres tiene lo que se llama el sistema de respuesta, que se atiende en 33 lugares de todo el país. Atendemos también a hombres con tobillera que necesitan una respuesta a nivel psicológico, porque si no se saca la tobillera y vuelve a lo mismo. Por lo menos tratar de instarlo a un espacio de reflexión, a ver qué le puede pasar, a un trabajo que también se hace en todo el mundo. Tenemos el servicio de trata para dar respuesta a las víctimas de trata, como está pasando ahora con este caso que se descubrió en España. Y también formulamos políticas desde allí. Tenemos un sistema de atención a la población, pero también desde Mujeres se reflexiona y sobre todo se forma a otros operadores del Estado para saber cómo manejarse en estos temas. En salud, a los operadores de salud, el sistema educativo, los militares, los policías. Se está formando y hay una demanda de formación desde los operadores del Estado todo el tiempo. La otra línea de trabajo es la de fomentar la autonomía económica de las mujeres. Nosotros pensamos que una mujer que tiene autonomía económica, con todo lo que eso implica para la autoestima, para las posibilidades de su propia libertad y las de sus hijos, para conocer sus derechos. Hay un montón de razones por las cuales una mujer que tiene relativa autonomía económica es la mejor política para prevenir en violencia de género, ni hablar. Y ahora, como política post-pandemia, creamos un departamento de autonomía económica donde están integrados los cuidados, que han sido el gran desafío en esta pandemia, sobre todo para quienes cuidamos personas mayores o tenemos a cargo hijos, impulsar proyectos con todos los ministerios y dentro de todo el Estado para que las mujeres que solemos pensarnos poco como empresarias, como emprendedoras, empecemos a vernos de esa manera. Y la otra línea es la de impulsar la participación política. En este país, donde estamos en el lugar 17 como mejores entre las 30 y poco democracias plenas del mundo, las mujeres en cargos de decisión seguimos teniendo lugares sumamente rezagados. Y pasa en el gobierno, en los cargos de gobierno de ahora. En referencia a la atención, por suerte se ha difundido mucho el 0800-4141 y el asterisco 4141, que justo estamos viendo allí en Zócalos, pero se han visto retrasos en cuanto a la atención de esas llamadas. Hubo días donde casi la misma cantidad o más de llamadas no atendidas que la atendidas. Por ejemplo, tengo el dato que el 2 de febrero, el día 10 de febrero, hubo 43 llamadas no atendidas y 34 atendidas. El 11, por ejemplo, 47 no atendidas y 44 atendidas. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿No hay presupuesto para poder hacer frente a la demanda de este 0800? Sí, ese 0800 fue reforzado de una manera importante como parte del Fondo Coronavirus cuando empezó la pandemia, y
tenemos que olvidar que las operadoras, hubo que instrumentar un sistema informático para que las operadoras pudieran trabajar desde su casa, que fue todo el sistema informático de Mides, que realmente tiene un departamento fantástico, se tuvo que ocupar de dar una respuesta desde lo digital a todos los usuarios y eso provocó determinados problemas. Ajá. Ahora, los primeros días de marzo... ¿Son voluntarios, perdón, los operadores? No, ¿Que atienden? No, son pagos. Y Mujeres tiene un convenio con la organización Plemu y es Plemu la que tiene operadoras que en el caso del sistema de respuesta en violencia tienen que tener una preparación en temas de violencia porque a una mujer que está en una situación así no le podés decir cualquier cosa ni la podés mandar a cualquier lugar y además se da respuesta para todo el país. Pero te decía que ahora, a finales de marzo, el servicio va a pasar a ser de 24 horas los 7 días de la semana, que es un viejo reclamo de las organizaciones sociales. Y bueno, nos parece que es oportuno en este momento. Mejorar, obviamente. Creo, para no evadir la respuesta, que estos problemas que hubo, yo misma llamo a veces para chequear eso, sobre todo cuando salió acá en Algo Contigo, pasó así, lo chequeé y después vine a hablar al programa para explicarlo. El hecho de que las operadoras estén en su casa y que además la gente necesite más tiempo para hablar. Son promedios de 7, 8, 9 minutos de conversación telefónica donde las mujeres necesitan descargar y contar lo que les está pasando y eso ha generado retraso. Mónica, pensando en cosas por hacer, que tú hacías referencia recién, sorprendió en las últimas horas, por ejemplo, lo que se planteó en la República Argentina, que para sacar la libreta de conducir se va a requerir la realización de un cursillo sobre violencia de género como condición para obtener la libreta de conducir. ¿Podría pensarse a futuro en hacer algo parecido en nuestro país? Se me ocurre la libreta de conducir como puede ser el carnet de salud, no sé, ver mecanismos en los cuales haya determinada exigencia para lograr algo en el cual haya que hacer un curso sobre violencia de género. Los cursos de violencia de género en este país se ofrecen en muchas áreas, en violencia y en género. Claro, pero es un ofrecimiento, acá es una condición para obtener la libreta, por ejemplo, ¿no? Y bueno, es algo que tendrá que pensar la Intendencia de Montevideo, que es la que da las libretas de conducir. Mónica, por último, va a haber una instancia con la bancada bicameral femenina Frente Amplista para presentar e intercambiar sobre el programa en el que no participaron en tu instancia del Parlamento. Hace meses que estoy pidiendo que sea recibida por la bancada porque me parece fundamental que tengamos que tener un vínculo y unas charlas y un intercambio para que sepan en qué estamos y para trabajar juntas. La vicepresidenta estuvo meses tratando de agendar un encuentro y a principios de febrero, muy a principios de febrero, habíamos acordado el día 23 a las 16 horas y unos media hora antes de esa reunión la bancada, el sector del frente de la bancada consideró que era poco tiempo para una hora para hablar de estos temas que eran demasiado serios y que no iba a ir. Hicieron un comunicado público por eso, pero va a haber una instancia ahora con... Estoy pidiendo una reunión, ¿Sí? La reunión me la dieron, fui y ellas dijeron que no iban. Siempre ha sido una bancada que ahora no es... constructiva y en cuanto al diálogo. Fue creada para eso, la bancada bicameral femenina fue creada por la propia vicepresidenta, por Glenda Rondán cuando era diputada y por Margarita Perkovich cuando era diputada del Frente. Y fue acompañada de manera espectacular por la después senadora Mónica Javier, por la entonces diputada Marta Montaner, después senadora. Digamos, hubo un diálogo, se entendió para qué era, se entendió que lo partidario acá no corre, que los intereses de las mujeres es lo que hay que poner en foco, pero bueno, no sabemos. Bueno, se limarán esas diferencias, entonces, en ese espíritu. Espero que que vos sí, estás que cuanto antes. Bueno, y bueno. Gracias, Mónica, por venir esta mañana. Gracias a ustedes. Ha sido un placer recibirte en serio, siempre es un placer.